Sientes que cargas con más de lo que puedes soportar. A veces la vida se vuelve tan pesada que incluso respirar parece una batalla. En esos momentos olvidamos que no fuimos creados para llevarlo todo solo. En Mateo 11:28 Jesús nos recuerda: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta promesa no es solo consuelo, es una invitación directa a soltar el peso que llevamos. Hoy veremos cómo Dios no solo está dispuesto a ayudarte, sino que ya ha preparado el camino para levantarte. Te mostraremos cómo soltar tus cargas y confiar plenamente en aquel que nunca te abandona. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando decides dejarle el control? Hay momentos en los que el alma se quiebra en silencio. Días en los que el peso de la vida parece hundirnos, aunque por fuera mantengamos la sonrisa, la rutina y la apariencia de que todo está bien. Pero dentro, algo se desmorona. Te levantas con un nudo en el pecho y te acuestas con el mismo cansancio que ni el sueño logra aliviar. Y es ahí, en esa fragilidad invisible, donde muchos sienten que Dios los ha olvidado, que no hay consuelo suficiente, que no hay fuerza para seguir. Pero hoy quiero decirte algo que no es una frase motivacional ni un consuelo superficial. Es una verdad eterna que Dios mismo ha declarado. No estás solo y no fuiste creado para cargar todo eso tú solo. En el Evangelio, según Mateo, Jesús nos hace una invitación que sigue teniendo eco siglos después. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. No dice que vengan los fuertes, ni los que lo tienen todo resuelto. Dice que vengan los cansados, los que ya no pueden más, los que están al borde. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque Él sabe lo que es llevar una carga. Él conoce el peso de la angustia, del rechazo, del dolor físico y emocional. En Getsemaní Jesús sudó sangre mientras oraba. No porque fuera débil, sino porque estaba enfrentando una carga espiritual que ningún ser humano podría haber soportado. Él entiende el límite de nuestras fuerzas y por eso nos ofrece su descanso. Pero ¿por qué nos resistimos tanto a soltar? ¿Por qué si estamos agotados seguimos intentando cargar con todo por nuestra cuenta? A veces es el orgullo, otras veces es el miedo. Creemos que si no lo resolvemos nosotros, todo se vendrá abajo. Que si no seguimos empujando, nadie lo hará por nosotros. Pero esa es una mentira sutil que el enemigo ha usado para debilitarnos desde el principio. En Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse, cubrirse, intentar solucionar su vergüenza con hojas. Desde entonces hemos repetido el mismo patrón: esconder el dolor, cubrir la herida, resolverlo solos. Pero Dios, desde el principio, nos ha buscado con una sola intención: que volvamos a Él y dejemos que sea Él quien cargue lo que no podemos. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribió en uno de sus momentos de angustia: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. David no era un hombre ajeno al sufrimiento. Había sido perseguido, traicionado, enfrentado a la muerte en muchas ocasiones. Pero había aprendido que Dios no abandona a quienes confían en Él. Que cuando la carga se vuelve insoportable, lo más sabio no es resistir, sino rendirse. No una rendición de derrota, sino una rendición de confianza. Porque cuando te rindes ante Dios, no te debilitas, te fortaleces con su poder. Hay una escena en la vida de Moisés que ilustra perfectamente esto. En Éxodo 17, mientras Israel luchaba contra Amalek, Moisés permanecía en la cima de una colina, con las manos levantadas al cielo, mientras sus
En tal hora en alto el pueblo vencía, pero cuando el cansancio lo vencía y bajaba los brazos, el enemigo comenzaba a dominar. ¿Qué hizo Dios? No le dio más fuerza a Moisés, le dio a 2 hombres, Aarón y Hur, que lo sostuvieron. Uno de cada lado, levantaron sus brazos hasta que la batalla fue ganada. Eso es lo que Dios hace contigo. Tal vez no elimine la carga de inmediato, pero siempre enviará sostén. A veces en forma de personas, otras en forma de promesas, otras como un susurro en medio de la noche. Pero Él no te dejará caer. Hay quienes al escuchar esto sienten que su carga es demasiado personal como para compartirla, que nadie puede entender realmente lo que están viviendo. Y quizás sea cierto. Tal vez nadie en tu entorno ha vivido exactamente lo que tú enfrentas. Pero hay uno que sí, uno que fue tentado en todo, que fue humillado, traicionado, golpeado, rechazado y aún así no pecó. Hebreos 4:15 nos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús entiende tu dolor, no como un observador distante, sino como alguien que lo ha vivido. Y por eso no se aleja cuando caes, se acerca. A lo largo de las Escrituras vemos un patrón divino que se repite. Dios no escoge a los fuertes, sino a los dispuestos. No respalda a los autosuficientes, sino a los que dependen de Él. Gedeón se consideraba el más débil de su clan. Jeremías dijo que era muy joven. Moisés tartamudeaba. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pablo tuvo un aguijón en la carne. Y sin embargo, todos fueron usados poderosamente. ¿Por qué? Porque aprendieron que su fuerza no estaba en sí mismos, sino en aquel que los sostenía. Pablo lo resume de forma magistral en 2 Corintios 12:9. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios no se manifiesta cuando tú estás fuerte, sino cuando reconoces que ya no puedes más. ¿Y qué sucede cuando decides soltar? Cuando entregas a Dios esa carga que has llevado en silencio durante tanto tiempo. Cuando te arrodillas no para pedir, sino para rendirte. Sucede algo que no siempre es inmediato, pero sí profundo. La paz que sobrepasa todo entendimiento empieza a ocupar el lugar del caos. No es que todo se resuelva de la noche a la mañana. Es que, aunque la tormenta siga, tú ya no estás solo en el barco. Jesús está allí, como estuvo con sus discípulos en medio del mar agitado. Ellos creían que iban a morir, pero Jesús dormía. ¿Por qué? Porque donde Él está no hay lugar para el temor. Y cuando lo despiertan no les grita por su falta de fe. Solo se levanta, reprende al viento y al mar, y todo se calma. Eso hace con tu vida cuando decides confiarle tu carga. Hay una diferencia entre vivir con Dios y caminar solo. A veces lo olvidamos. Pensamos que creer en Dios es suficiente, pero no se trata solo de creer que existe. Se trata de vivir como si realmente está a tu lado, como si realmente tiene el control, como si realmente te ama más de lo que tú mismo puedes entender, porque esa es la verdad. Y cuando esa verdad se vuelve tu fundamento, las cargas ya no te destruyen. Pueden pesarte, pero no te aplastan, porque sabes a quién acudir, sabes en quién descansar. Muchas personas hoy están enfrentando enfermedades, pérdidas, incertidumbre financiera, relaciones rotas, batallas internas que nadie ve. Caminan por la vida como si todo estuviera bien, pero por dentro están gritando. Y Dios escucha ese grito. Lo escucha incluso cuando tú ya no puedes articular una oración. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú ya no sabes qué decir, el Espíritu Santo
ora por ti, intercede, clama, te sostiene desde dentro, porque tú puedes quebrarte, pero Él no. A veces lo más espiritual que puedes hacer no es orar más, ni servir más, ni leer más capítulos de la Biblia. A veces lo más espiritual es simplemente sentarte, cerrar los ojos y decir, Señor, no puedo más, ayúdame. Y en ese momento el cielo se inclina, porque Dios no resiste a un corazón quebrantado. Salmo 34, 18 dice, cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. No te alejes de Dios cuando te sientes débil. Es justo ahí cuando Él está más cerca. Cuando las lágrimas son tu único lenguaje, Dios las entiende como oraciones, las guarda, las honra, las responde. Recuerdo la historia de Elías, un profeta poderoso que enfrentó a reyes, que desafió a falsos dioses, que vio fuego caer del cielo. Y aún así hubo un día en que ya no pudo más. Huyó, se metió en una cueva, deseó morir, pero Dios no lo reprendió. No lo llamó cobarde, le habló con un susurro, le preparó comida, le dio descanso y luego le recordó su propósito. Eso es lo que Dios hace contigo. Te encuentra en la cueva, te alimenta con su palabra, te da fuerzas con su presencia y te recuerda que aún hay un camino por recorrer. No ha terminado contigo, no estás solo. Así que hoy, si estás cargando más de lo que puedes, si estás al borde del colapso emocional, espiritual o físico, escucha esta verdad con todo tu corazón. No es tu responsabilidad cargarlo todo. Hay un Salvador que ya lo hizo por ti. Hay un Dios que no se cansa, que no duerme, que no se ausenta. Isaías 40, 29 a 31 lo dice con una belleza inigualable. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. No tienes que seguir aparentando fortaleza. No tienes que seguir fingiendo que todo está bajo control. Hay un lugar seguro para tus lágrimas, para tus dudas, para tus cargas. Ese lugar es Dios. Y Él no te pide que tengas todas las respuestas. Solo te pide que vengas tal como estás, cansado, herido, confundido. Porque ahí en tu debilidad Él mostrará su poder. Ahí en tu rendición Él te levantará. Ahí en tu silencio Él hablará. Hoy no sigas caminando con ese peso, entrégaselo. Y verás cómo el descanso de Dios no es teoría, es real. Y está disponible para ti, aquí, ahora. Hay cargas que no se ven, pero que pesan más que el mundo entero. No tienen forma ni nombre, no dejan moretones visibles ni fracturas físicas, pero desgarran el alma desde adentro. Son esas angustias que no compartimos con nadie, porque sentimos que nadie podría entenderlas. Cargas hechas de pensamientos que nos atormentan, recuerdos que nos persiguen, heridas que nunca cerraron y culpas que no nos atrevemos a confesar. Son silencios que gritan por dentro, mientras por fuera fingimos que todo está bien. Son pesos que llevamos con disimulo en el trabajo, en casa, incluso en la iglesia. Y cuanto más intentamos esconderlos, más nos hunden. Pero Dios los ve. Él no solo conoce lo que mostramos, también lo que ocultamos. Y su invitación sigue en pie. Echa sobre mí tu carga. En el Salmo 32, el rey David describe un momento de su vida en el que llevó una carga interna tan pesada que afectó incluso su salud física. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedad de verano. Salmo 32, 3 a 4. El silencio lo estaba consumiendo. La culpa, la vergüenza, el remordimiento, todo
lo que intentó callar, lo fue desgastando por dentro. Esa es la carga que muchos llevan hoy. Un pasado no resuelto, una herida abierta, una doble vida, una tristeza crónica que nadie conoce. Pero en el momento en que David confesó su pecado y dejó de callar, algo cambió. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Verso 5. El alivio vino no por resolver todo de inmediato, sino por dejar de ocultarlo delante de Dios. Esas cargas internas son muchas veces más peligrosas que las visibles, porque se camuflan. Una persona puede estar sirviendo activamente, sonriendo en cada reunión, cumpliendo con todos sus compromisos, y por dentro estar quebrada. El enemigo sabe esto, por eso ataca en la mente. Por eso siembra pensamientos de fracaso, inutilidad, condenación. Por eso susurra mentiras en momentos de debilidad. No eres suficiente. Dios no te va a perdonar por eso. Si los demás supieran lo que hiciste, te rechazarían. Esto no va a cambiar nunca. Esas frases no vienen del cielo. Son dardos encendidos que buscan penetrar en lo más profundo del corazón, para que vivas como esclavo de un dolor oculto. Pero la palabra de Dios es la respuesta directa contra esas mentiras. En Isaías 1:18, Dios hace una declaración firme y transformadora. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí no hay espacio para la condenación, sino para la restauración. Dios no solo quiere perdonar, quiere limpiar. No solo quiere aliviar la culpa, quiere quitarla por completo. No importa cuán oscura parezca tu carga, cuán inconfesable sientas que es, Él ya la conoce y aún así te llama, aún así te ama. Jesús confrontó muchas veces a los fariseos, no porque sus pecados fueran más graves que los de otros, sino porque vivían aparentando una santidad que no era real. En Mateo 23:27 los llama sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos muertos. Eso es lo que ocurre cuando nos enfocamos en mantener una imagen, mientras por dentro nos desmoronamos. Dios no está interesado en apariencias. Él mira el corazón. Y si en tu corazón hay tristeza, peso, cansancio, confusión, eso es lo que Él quiere tocar. No te exige que vengas perfecto, sino sincero, que te acerques con verdad, con transparencia, con un clamor honesto. El Salmo 51 es un clamor desde la desesperación interna. David sabía que había fallado, sabía que su pecado lo había distanciado de Dios, pero también sabía a quién acudir. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Esa petición nace de alguien que entendió que la solución no está en reparar la imagen externa, sino en permitir que Dios haga una transformación desde dentro. Es allí, en el corazón quebrantado, donde comienza la verdadera restauración. No hay herida emocional que Dios no pueda sanar. No hay pensamiento tan oscuro que Él no pueda iluminar. En 2 Corintios 10, 4-5, se nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, no, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios no solo quiere librarte del peso físico, también de las prisiones mentales que han gobernado tu vida, pensamientos destructivos, patrones de culpa, recuerdos dolorosos. Todo puede ser llevado a su obediencia, pero para eso es necesario reconocer que están ahí. No se trata de ignorarlos ni de pretender que no duelen, sino de exponerlos a la luz de la verdad. Jesús dijo en Juan 8:32,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es una idea, es una persona. Y esa persona es Cristo. Él no vino solo a perdonar pecados, vino a restaurar almas. Vino a romper cadenas invisibles. Vino a liberar cautivos que nadie sabía que estaban presos. Su ministerio lo dejó claro desde el inicio. En Lucas 4:18, leyendo del libro de Isaías, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa sigue siendo su misión hoy, y tú estás incluido en esa promesa, ¿no? Hay muchas personas que caminan día tras día con cargas de abandono, de abuso, de traición, de rechazo, de dolor emocional acumulado desde la infancia. Cargas que les han enseñado a desconfiar, a cerrarse, a no esperar nada bueno. Cargas que han moldeado su identidad hasta hacerles creer que el dolor es parte inevitable de quienes son. Pero Dios no te creó para vivir con ese peso. No importa lo que otros hayan hecho contigo. No importa cuánto tiempo haya pasado. Su poder es suficiente para restaurar lo que fue quebrado. El Salmo 147, 3 lo afirma con claridad. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En el libro de Lamentaciones, en medio de una profunda tristeza nacional, el profeta Jeremías escribe palabras que brotan del dolor más crudo. Pero aún allí, en medio de la desolación, emerge una declaración de esperanza. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Dios no solo ve tu dolor oculto, también renueva su misericordia sobre ti cada día. No hay peso interno que tenga que ser definitivo. No hay noche tan oscura que impida un nuevo amanecer. Si hoy sientes que hay algo dentro de ti que no puedes seguir cargando, algo que nadie conoce pero que te consume, recuerda que tu Padre Celestial sí lo sabe. Él conoce tu levantar y tu acostarte, conoce tu pensamiento desde lejos, sabe lo que hay en ti y aún así te ama. No hay decepción en su mirada, no hay juicio en su abrazo, solo una invitación constante a rendirte, a soltar, a confiar. Hay un nivel de sanidad que solo se alcanza cuando dejamos de resistir, cuando ya no intentamos sostener lo insostenible, cuando dejamos de proteger aquello que nos está matando por dentro, cuando decidimos abrir el corazón, no a cualquiera, sino a quien puede restaurarlo por completo. Dios no te pide explicaciones, solo sinceridad. No necesita que le expliques por qué cargas lo que cargas. Solo quiere que se lo entregues. Es allí donde comienza el verdadero descanso. No cuando todo se resuelve externamente, sino cuando el alma se alinea con el cielo. Cuando la tormenta interna cede al susurro del Espíritu. Cuando dejas de esconderte y decides confiar. Esa es la libertad que Jesús ofrece. No una libertad superficial, sino profunda. Una que alcanza los rincones más oscuros del alma y los ilumina con gracia. Cuando permites que Dios entre en esos lugares que has ocultado por tanto tiempo, algo cambia. La vergüenza pierde poder, el pasado deja de ser una prisión, la culpa ya no te define, la tristeza ya no dicta tu identidad, porque comienzas a verte como Él te ve. No por lo que has hecho ni por lo que has vivido, sino por lo que Él hizo por ti. En Romanos 8:1 hay una declaración que pone fin a toda condenación interna. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No dice poca ni casi ninguna. Dice ninguna. Eso incluye los errores que aún te duelen.
las decisiones que desearías cambiar, las palabras que nunca dijiste, todo lo que ha cargado tu alma en secreto, ya no tiene poder sobre ti, no porque lo ignores, sino porque lo has puesto a los pies de Cristo. Él sigue siendo el único capaz de transformar lamentos en danza, cenizas en belleza, ruina en propósito. No tienes que seguir cargando lo que Él ya venció. No tienes que seguir fingiendo que estás bien cuando tu alma clama por descanso. Hoy puedes hacer lo mismo que hizo David. Puedes confesar, soltar, rendirte. Puedes decir con fe: Señor, ya no quiero llevar esto solo. Y en ese instante sentirás que algo empieza a cambiar. No necesariamente en lo externo, pero sí dentro de ti. Porque la paz de Dios no se basa en las circunstancias, sino en su presencia. Y su presencia está contigo, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque el peso parezca no ceder. Él está ahí, sosteniéndote, susurrándote, esperando que le entregues aquello que has callado, no para juzgarte, sino para levantarte, no para castigarte, sino para restaurarte. No estás solo y no tienes por qué seguir llevando eso en silencio. Hoy es el día para soltar, para confiar, para dejar que Dios se encargue de lo que te está quebrando, porque su amor es más grande que tu herida y su gracia más poderosa que tu carga. Hay una batalla silenciosa que se libra en el alma cuando sentimos que todo se derrumba. El corazón clama por auxilio, pero la mente insiste en encontrar soluciones humanas, estrategias inmediatas, caminos que parezcan lógicos. Y sin darnos cuenta, lo primero que dejamos de hacer es lo más poderoso que podríamos haber hecho: orar. Nos convencemos de que no hay tiempo, de que no vale la pena, de que tal vez Dios ya no responde. Pero la verdad permanece inmutable, aun cuando todo alrededor parezca inestable. La oración no es el último recurso de un creyente desesperado. Es el punto de partida de todo verdadero descanso. El lugar donde el alma encuentra refugio y dirección. El espacio donde nuestras cargas se transforman en confianza. No existe peso que no pueda ser entregado en oración, ni circunstancia que quede fuera del alcance de una conversación sincera con Dios. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no caminó su jornada sin oración. En cada momento clave, en cada decisión trascendental, buscaba al Padre, no para informarle lo que ocurría, sino para alinear su voluntad con la del cielo. En Marcos 1:35 se nos muestra un ejemplo claro de esta búsqueda. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. No lo hacía por costumbre, sino por necesidad espiritual. En medio de multitudes, enseñanzas, milagros y oposición, Jesús entendía que la verdadera fortaleza no venía del reconocimiento externo, sino del tiempo íntimo con su Padre. Esa misma fuente de fortaleza está disponible hoy. Y muchas veces el descanso que tanto anhelamos no se halla en un cambio de circunstancias, sino en una conexión renovada con Dios a través de la oración. El apóstol Pablo vivió situaciones que habrían quebrado a cualquier ser humano: encarcelamientos, persecuciones, traiciones, enfermedades. Sin embargo, una y otra vez volvía a la oración como el fundamento de su resistencia. En Filipenses 4:6-7 escribió estas palabras desde una prisión: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí no se trata de una fórmula, sino de una verdad profunda. La ansiedad se disipa cuando nuestras preocupaciones se convierten en oración. La paz no es el resultado de un entorno favorable, sino de una entrega
genuina en la presencia de Dios. Esa paz que sobrepasa el entendimiento no elimina los problemas, pero protege el corazón. Y un corazón protegido es un corazón que puede seguir adelante. La oración no tiene que ser elocuente para ser efectiva. Dios no espera discursos, espera verdad. El ejemplo que Jesús dio en Mateo 6 es revelador. Él enseñó que no se trata de repeticiones vacías, ni de hablar mucho como los paganos, sino de entrar en lo secreto, cerrar la puerta y hablar con el Padre que ve en lo secreto. Y añadió una promesa: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. En ese espacio íntimo no hay máscaras, no hay apariencias, no hay presión. Solo una conversación entre un hijo cansado y un padre que conoce cada pensamiento antes de que se pronuncie. En ese lugar la carga comienza a aflojarse. El alma se aligera. Y aunque la situación externa siga igual, el corazón ya no lo percibe igual. Uno de los momentos más intensos de oración registrados en la Biblia es el de Jesús en el huerto de Getsemaní. Allí, antes de enfrentar la cruz, expresó su angustia con total honestidad. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. No ocultó su dolor, no minimizó su carga, fue transparente. Se postró y lloró. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esa oración no cambió la cruz, pero preparó el corazón del Hijo para soportarla. Y ese es uno de los misterios más profundos de la oración. A veces no cambia lo que enfrentamos, pero nos transforma a nosotros. Nos reviste de la fuerza que no teníamos. Nos otorga claridad en medio de la confusión. Nos entrega una paz que no puede explicarse, solo experimentarse. Cuando nos sentimos desbordados, la oración nos reubica. Nos recuerda quién está en el trono. Nos saca de la lógica del temor y nos introduce en la verdad del reino. El Salmo 46:10 es una invitación permanente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estar quieto no es pasividad. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name. But every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. Es confianza activa. Es dejar de luchar en nuestras propias fuerzas para descansar en la soberanía de Dios. Y ese descanso no es resignación, es poder. ¿Por qué? Quien ora, no se rinde, se entrega. Y quien se entrega a Dios, nunca queda a la deriva. En el 1 Pedro 5:7 se nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice que echemos algunas cosas, ni las más simples. Dice toda ansiedad, todo lo que inquieta, todo lo que presiona, todo lo que duele. Nada es demasiado pequeño ni demasiado complejo para ser entregado en oración. Dios no se incomoda con nuestros temores, ni se sorprende por nuestras dudas. Él tiene cuidado. Y ese cuidado no es distante ni indiferente. Es tierno, cercano, personal. La oración nos conecta con esa realidad. Nos recuerda que no estamos solos, ni olvidados, ni desamparados. Daniel, en tiempos de amenaza y decreto de muerte, siguió orando. Abría sus ventanas hacia Jerusalén y 3 veces al día hablaba con su Dios. Sabía que orar lo ponía en riesgo, pero también sabía que no orar lo desconectaría de su
fuente de vida. Fue arrojado al foso de los leones, pero no solo. La oración había activado la intervención divina. Dios cerró la boca de los leones, no por el poder de las palabras de Daniel, sino por la fidelidad del Dios a quien oraba. En Daniel 6:23 leemos que ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Esa confianza no surgió de la noche a la mañana, fue cultivada en los secretos momentos de oración. En tiempos difíciles, la tentación más grande es callar, encerrarnos en nosotros mismos, dejar que el dolor se acumule y que la desesperanza crezca. Pero ese silencio puede volverse una prisión. Dios no nos llama a guarcaca a dar las caras, sino a entrar a las. En Hebreos 4:16 se nos exhorta con valentía: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay reproche en ese trono, solo gracia, solo ayuda, solo consuelo. Podemos acercarnos con toda nuestra fragilidad, con todo nuestro desorden, con toda nuestra necesidad, y seremos recibidos, porque el que escucha también responde. Cuando la vida se vuelve demasiado pesada, la oración no es una obligación más en nuestra lista de tareas. Es el respiro que el alma necesita para seguir. Es el momento donde todo se detiene y la eternidad entra en escena. Es donde las lágrimas tienen sentido porque ya no caen al vacío, sino que son recogidas por aquel que las valora. En Apocalipsis 5:8 se describe una escena celestial en la que las oraciones de los santos son presentadas como incienso en copas de oro delante de Dios. Tus oraciones no se pierden, no son ignoradas, son tesoros que suben al cielo y permanecen en su presencia. Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre responde como conviene. Su silencio nunca es indiferencia, es preparación. Su demora no es olvido, es perfección de tiempos. En Eclesiastés 3:11 se afirma que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y muchas veces ese tiempo comienza con una oración, una sencilla, sincera, pronunciada desde el fondo del dolor. No importa si la voz tiembla, no importa si solo logras decir su nombre. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay descanso, en ese nombre hay victoria. Orar es invocar a aquel que no puede fallar. Cuando reconoces que no puedes seguir cargando solo y decides doblar tus rodillas, algo en el cielo se activa. Porque la oración no solo nos conecta con Dios, también lo autoriza para actuar en nuestra vida. Él es soberano, sí, pero también espera nuestra rendición voluntaria. No porque lo necesite, sino porque nos respeta. No impone su voluntad, la revela. No invade, guía. Y esa guía comienza en la oración. Es allí donde oímos su voz, donde recibimos dirección, donde dejamos de caminar a ciegas y comenzamos a avanzar con propósito. A veces la oración es sostenida por la fe más sencilla. Jesús dijo en Mateo 17:20 que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montaña. No dijo que necesitábamos una fe gigantesca, sino genuina. Lo que importa no es el tamaño de tu fe, sino a quién está dirigida. Una oración pequeña, dirigida al Dios verdadero, tiene más poder que todos los esfuerzos humanos combinados. Porque no se trata de lo que decimos, sino de quién escucha. En los momentos en que sientes que ya no puedes seguir, la oración es el puente entre tu debilidad y su poder. Es el canal por donde fluye la gracia que te sostiene. Es el refugio donde descansas, el campo de batalla donde vences, el altar donde se transforma tu perspectiva. No importa cuántas veces lo intentes, no importa si hoy solo puedes llorar. Cada oración, cada palabra, cada suspiro dirigido a Dios es parte del proceso de liberación. No estás solo, nunca lo has estado.
El cielo se inclina cuando oras y tu Padre, que está atento a tu clamor, ya está obrando. Solo sigue orando, porque mientras tú hablas con Él, Él se encarga de lo demás. Hay una verdad que puede cambiar por completo la forma en que enfrentas tu carga. No estás diseñado para llevarla porque alguien ya la cargó por ti. Y no se trata de una frase simbólica ni de una esperanza ilusoria. Es una realidad fundamentada en el sacrificio más profundo de la historia. Jesús no vino solo a enseñarnos una mejor manera de vivir, vino a asumir el peso total de nuestra humanidad caída. En Él no solo hay palabras de consuelo, hay acción redentora. Y cuando comprendes lo que Él hizo, lo que en verdad llevó sobre sus hombros, descubres que seguir intentando cargar con tus culpas, tus heridas o tus luchas es ignorar el valor del precio que ya fue pagado. En Isaías 53 se revela con una claridad profética y poderosa lo que ocurrió en esa cruz. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4-5. Cada palabra en este pasaje es una afirmación directa. Él llevó, Él sufrió, Él fue herido, Él fue molido. Jesús cargó con aquello que nosotros no podíamos soportar. No fue un mártir más, fue el Cordero de Dios que tomó sobre sí la consecuencia total del pecado humano. No solo para otorgar perdón, sino para romper el poder de la carga espiritual que esclaviza a quienes viven sin comprender esta verdad. El peso del pecado no se mide solo por lo que produce en el alma, sino por lo que costó eliminarlo. En el Antiguo Testamento cada transgresión requería un sacrificio. La sangre de animales servía como señal temporal de expiación, pero no podía limpiar verdaderamente la conciencia. Esa era la carga del sistema antiguo, constante, repetitivo, incapaz de producir redención definitiva. Pero Cristo, como lo enseña Hebreos 9:26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El sacrificio perfecto, eterno, irreversible. Jesús no solo te ofrece consuelo, te ofrece libertad. No te dice que lo intentes más fuerte, te dice que descanses en lo que Él ya consumó. La cruz fue el punto de transferencia divina. Allí ocurrió el intercambio más radical, nuestras culpas por su pureza, nuestras enfermedades por su sanidad, nuestra separación por su reconciliación. Colosenses 2:14 afirma que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta era una lista invisible pero real de todo aquello que nos acusaba, todo lo que nos recordaba que no éramos dignos, todo lo que pesaba sobre nuestra conciencia, y fue destruida, no modificada, no suavizada, sino arrancada y clavada. El acto legal que el enemigo usaba para oprimir fue cancelado por la sangre del Hijo de Dios. Por eso, cuando eliges seguir cargando con culpas pasadas, estás negando sin darte cuenta la eficacia de la cruz. No porque lo digas, no, sino porque lo vives. Es como si llevaras cadenas que ya fueron rotas, como si te ataras a una prisión que ya fue abierta. La cruz no fue un acto simbólico, fue una operación espiritual que desarmó al infierno. En Colosenses 2:15 se declara que Jesús despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo fue expuesto y vencido. Ya no tiene autoridad sobre quienes están en Cristo. Pero esa autoridad debe ser entendida y asumida, porque sólo así se transforma en descanso verdadero. La carga emocional muchas veces es el reflejo de una culpa no entregada, de una vergüenza que sigue latente, de un dolor que, aunque antiguo,
aún no ha sido colocado a los pies del crucificado. Pero cuando el corazón reconoce que ya no necesita justificarse, ni castigarse, ni probar su valor, ocurre una liberación que no puede explicarse con lógica. Es el fruto de la fe en un acto irreversible. Romanos 8. Uno lo afirma con contundencia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ni vieja ni nueva, ni visible ni secreta. La cruz cubre todo y no deja espacio para la autocondena. En el momento en que Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No fue un accidente, fue una señal. El lugar que antes estaba reservado para unos pocos, el santo de los santos, se abrió para todos. El acceso a la presencia de Dios quedó disponible de forma directa, sin intermediarios humanos, sin rituales interminables. Hebreos 10, 19 a 20 explica que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esa libertad no es teórica, es la base de un descanso profundo. Ya no necesitas esforzarte para ser aceptado. Eres aceptado porque alguien más fue rechazado en tu lugar. Jesús fue abandonado en la cruz para que tú nunca tengas que experimentar el abandono divino. Cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. No era un grito de duda, sino de sustitución. Estaba cargando la consecuencia total del pecado, incluyendo la separación. Aquel que nunca pecó fue tratado como el más culpable, para que tú, el que ha pecado muchas veces, seas tratado como justo. Segunda de Corintios 5, 21 lo resume. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios ahora te cubre. Y donde hay justicia, no hay castigo pendiente. Este entendimiento transforma la manera en que enfrentas tus días más oscuros, porque ya no te defines por lo que sientes, sino por lo que Él hizo. El dolor puede seguir presente, las circunstancias pueden no mejorar de inmediato, pero la carga de intentar salvarte, justificarte o redimirte ya no te pertenece. Fue llevada, fue resuelta, fue sellada. Efesios 1:7 lo confirma con autoridad. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención, perdón, gracia. Esa es la base de tu nueva realidad. Si tu alma aún se siente agobiada por errores del pasado, recuerda que esos errores ya encontraron un sustituto. No estás llamado a pagar por lo que ya fue saldado. Tampoco a esconder lo que ya fue expuesto en la cruz. Dios no espera perfección, espera rendición. El peso de tener que ser suficiente, de cumplir con estándares imposibles, de aparentar una fortaleza que no tienes. Todo eso cae al suelo cuando entiendes que Cristo ya lo cumplió todo por ti. Gálatas 2:20. Declara una verdad que resume el cambio total. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso no es un lema, es una realidad espiritual que define cada paso de tu vida. No necesitas probarle nada a Dios. Él ya decidió amarte en tu peor versión, y lo demostró en la cruz. Romanos 5:8 lo deja claro, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros. No cuando mejoraste, no cuando cambiaste, no cuando entendiste todo, sino cuando estabas en tu punto más lejano. Esa es la magnitud del amor que ahora te rodea. Y en ese amor no hay lugar para el temor, no hay espacio para la condena, solo una invitación constante a descansar. La carga más pesada de la humanidad fue el pecado.
no por sus consecuencias visibles, sino por su capacidad de separar al hombre de Dios. Esa separación fue rota por la cruz. Y todo aquel que cree en esa obra no solo es perdonado, sino reconciliado. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz no es una emoción fluctuante, es una posición legal delante del trono. No estás en guerra con Dios, estás en paz. Y esa paz te sostiene cuando todo lo demás se tambalea. La redención no es solo un evento pasado, es una realidad continua. Cada vez que te sientes culpable, puedes recordar que la sangre sigue hablando a tu favor. Hebreos 12:24 nos dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Esa sangre no clama venganza, clama perdón, no pide justicia humana, proclama misericordia divina. Y esa proclamación no cesa, sigue viva, sigue activa, sigue eficaz. Cuando el peso de la vida amenaza con aplastarte, cuando la mente se llena de acusaciones, cuando el alma duda de su valor, vuelve tus ojos a la cruz. Allí no hay palabras vacías, hay evidencia eterna, allí no hay esfuerzo humano, hay gracia sobrenatural y esa gracia es suficiente. Segunda de Corintios 12:9 lo asegura con palabras del mismo Jesús: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No tienes que demostrar fortaleza, solo tienes que recordar que el más fuerte ya lo dio todo por ti. Eres libre no porque tu vida esté en orden, sino porque la cruz ordenó tu eternidad. Eres aceptado no porque cumplas con todo, sino porque alguien más cumplió en tu lugar. Eres amado no porque lo merezcas, sino porque Dios decidió amarte hasta el punto de dar a su Hijo. Juan 3:16 no es un cliché, es el fundamento del descanso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida no comienza después de la muerte. Comienza cuando reconoces que ya no estás cargando solo, porque el peso más profundo, el que realmente podía destruirte, ya fue llevado. Y eso lo cambia todo. Hay cargas que no desaparecen de inmediato, y eso no siempre significa que estás fuera de la voluntad de Dios. Hay pesos que Él permite no para quebrarte, sino para enseñarte a depender. Porque mientras más tiempo intentes resolverlo todo por ti mismo, más lejos estarás del descanso verdadero. A veces lo que más pesa no es el problema en sí, sino la resistencia a soltarlo. Pero cuando comprendes que incluso las cargas son herramientas en las manos del Padre, entonces comienza una transformación profunda en tu forma de caminar. Dios no se complace en tu sufrimiento, pero sí en tu crecimiento. Y muchas veces el crecimiento solo ocurre cuando ya no puedes avanzar sin su ayuda. En Deuteronomio 8:2, el Señor recuerda a Israel que los hizo pasar por el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto no fue accidental, fue intencional. El hambre no fue olvido, fue preparación. Las necesidades no eran señales de ausencia divina, sino de una pedagogía celestial que buscaba formar obediencia y dependencia. Dios pudo haberles dado todo al instante, pero eligió el proceso. Eligió permitir ciertas cargas para enseñarles a mirar hacia Él y no a sus propias fuerzas. Lo mismo hace hoy. Lo mismo permite cuando tu alma está al límite. No porque quiera que fracases, sino porque sabe que allí es donde empiezas a confiar. El apóstol Pablo también enfrentó una carga que no se le quitó, aunque oró insistentemente por ello. En 2 Corintios 12, él mismo relata que tenía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Oró 3 veces
para que le fuera quitado. Y la respuesta del cielo fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Dios no le quitó el aguijón, pero le reveló un propósito superior. La carga no era castigo, era plataforma, no era abandono, era canal para una dependencia más profunda. Y Pablo entendió que su debilidad no era una vergüenza, sino el lugar perfecto para que la gloria de Dios se manifestara. Cuando no entiendes el porqué del peso que llevas, es fácil caer en la frustración. Pero si logras ver que esa carga está siendo usada por Dios para formar algo eterno en ti, entonces ya no luchas contra ella, sino que aprendes a rendirte con propósito. Romanos 5, 3-4 nos muestra este proceso espiritual. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esa secuencia no nace del alivio, sino del proceso. La esperanza firme no se forma en la comodidad, sino en medio del dolor que nos lleva a los pies de Cristo. Hay una diferencia entre la carga que el enemigo usa para oprimirte y la que Dios permite para enseñarte. Una te destruye, la otra te edifica. Una te aparta de Dios, la otra te acerca a su voz. Y aprender a discernir esto requiere una relación profunda con la palabra. Salmo 119, 71 lo declara con humildad y claridad. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Lo que parecía un peso innecesario resultó ser una escuela divina. Lo que parecía un retraso se convirtió en una oportunidad para conocer a Dios de forma más íntima. Y eso solo lo entiende quien deja de pelear contra el proceso y empieza a confiar en quien guía ese proceso. No estás solo en tu carga, no estás abandonado en medio de tu lucha. Si Dios no ha quitado el peso todavía, es porque está usándolo para hacer algo que no podrías alcanzar de otra manera. Él no desperdicia el sufrimiento, no ignora las lágrimas, no permanece en silencio por descuido. Está formando carácter, está fortaleciendo tu fe, está preparando un testimonio que solo podrá contarse si permanece firme. Y esa firmeza no nace de tu fuerza, sino de tu rendición. Porque cuando todo en ti clama por soltar y aún así eliges confiar, entonces estás caminando exactamente donde Dios quiere que estés. No estás solo. Aunque tu entorno grite lo contrario, aunque tus emociones susurren abandono, aunque tus pensamientos repitan silencio, la verdad sigue intacta. Dios está contigo. Y no solo está en lo invisible, en lo que no puedes tocar o medir. Está obrando activamente a través de personas, de promesas y de procesos que, aunque no siempre reconozcas de inmediato, han sido puestos estratégicamente en tu camino para levantarte. El error más común en los momentos de carga es pensar que si Dios no aparece con una respuesta sobrenatural visible, entonces no está actuando. Pero el Dios de la Biblia se manifiesta también en lo cotidiano, en lo inesperado, en lo humano, que Él mismo utiliza como canal de gracia. Desde el principio Dios ha usado personas para llevar alivio, para sostener, para acompañar. Cuando Moisés sentía que no podía más con la responsabilidad que cargaba, Dios no le pidió que hiciera más esfuerzo, sino que levantó a 70 ancianos para compartir el peso del liderazgo. En Números 11:17 se registra la instrucción divina: tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Esta intervención no vino en forma de milagro visible, sino en forma de ayuda concreta. Dios no cambió el desierto, pero sí le dio compañía para atravesarlo. De igual forma, cuando Elías huyó al desierto deseando morir agotado y solo, Dios no lo reprendió. Envió un ángel que lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Primera Reyes 19:7.
El alimento fue necesario, pero más aún el toque, el recordatorio físico de que Dios no lo había abandonado. Ese toque fue la señal de que alguien lo veía, de que no estaba perdido en el olvido. En muchas ocasiones, Dios se acerca así, a través de alguien que aparece en el momento justo, de una palabra oportuna, de una presencia que no necesita explicación. Y lo que parecía una carga imposible de seguir llevando, comienza a cambiar. Jesús mismo no recorrió su ministerio solo. Llamó a discípulos, formó comunidad, compartió mesa. En los momentos previos a la cruz, aunque sabía que solo Él podía cumplir con esa misión, anhelaba la compañía de sus amigos. En Mateo 26, 38, les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aunque los discípulos fallaron en velar, el deseo de Jesús deja claro que incluso Él, en su humanidad, valoraba el acompañamiento. Dios valora la comunidad, porque sabe que es a través de ella que muchas veces sostiene a sus hijos. Además de personas, Dios levanta a los suyos mediante sus promesas. Cada palabra que Él ha dejado escrita no es letra muerta, sino espada viva, lámpara que guía, ancla que estabiliza. En momentos de peso, recordar sus promesas es recordar quién eres, a dónde vas y quién está contigo. Isaías 41:10 sigue siendo una de esas afirmaciones inquebrantables. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada línea de esta promesa contiene un fundamento firme contra el temor y el desgaste. No necesitas comprender todos los caminos de Dios para confiar en su fidelidad. Basta con saber que Él no miente. Finalmente, Dios también usa procesos, y aunque estos son los más difíciles de entender, son los que más nos transforman. No siempre envía un rescate inmediato, pero sí garantiza que cada paso en el proceso tiene un propósito eterno. En Filipenses 1:6, Pablo lo expresa con convicción. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estás en pausa, estás en construcción. Y el arquitecto de tu alma no ha abandonado la obra. Si aún sientes peso pero estás respirando, es señal de que Dios aún está obrando. Y si Él está obrando, entonces todavía hay esperanza. Hay momentos en los que sentimos que lo hemos intentado todo, que hemos orado, que hemos creído, que hemos esperado, y aún así el peso sigue ahí. No se trata de falta de fe ni de ausencia de Dios, sino de algo más profundo. Estamos al borde de un nuevo comienzo. Porque cuando llegas al límite, cuando te sientes sin fuerzas, sin recursos y sin salida, es ahí donde ocurre el verdadero milagro. No el milagro que cambia la situación externa, sino el que transforma tu interior por completo. Ese milagro que Dios obra en el momento exacto en que decides dejar de luchar por tu cuenta y empiezas a descansar de verdad en sus manos. Dios no solo quiere liberarte del peso, quiere enseñarte a vivir ligero. Quiere que descubras cómo caminar por esta vida con una paz que no se rompe, una fe que no se apaga y una esperanza que no depende de las circunstancias. No te invita simplemente a soltar lo que te cansa, sino a adoptar un nuevo estilo de vida, uno donde su presencia sea tu carga más dulce y su voz tu dirección diaria. El descanso que Jesús promete no es una pausa temporal, es una forma nueva de avanzar. Es el ritmo del cielo en medio del caos de la tierra. Por eso, esta no es una invitación a sobrevivir un día más ni a resistir con resignación lo que te duele. Es una invitación a confiar con profundidad, a creer con madurez, a vivir con la certeza de que todo lo que hoy parece pesado tiene
una fecha de caducidad, porque el Dios que sostiene los cielos con su palabra también está obrando en silencio a tu favor. No estás esperando en vano, no estás siendo olvidado, estás siendo preparado. El peso que sientes no es señal de derrota, sino de que estás más cerca de lo que Dios ha prometido de lo que imaginas. Dios no permitirá que cargues un solo gramo más de lo necesario. Él conoce tu límite mejor que tú. Y si hoy sigues de pie es porque Él sigue sosteniéndote. En el cielo no se improvisa. Cada lágrima, cada noche oscura, cada suspiro han sido contados y no quedarán sin propósito. El Dios que comenzó esta obra en ti no se detendrá hasta perfeccionarla. Así que no te detengas tú, no te rindas, no sueltes la fe, porque aunque no veas aún la salida, estás siendo llevado paso a paso hacia ella. Hoy lo único que necesitas hacer es confiar de verdad, confiar hasta soltar, confiar hasta descansar, porque cuando la vida se vuelve demasiado pesada, no es señal de que todo ha terminado, es señal de que estás listo para dejar de cargar y empezar a volar.